Hace tiempo trabajé en un hospital ubicado en el Estado de México. Yo era del cuerpo de guardias y no tenía horario fijo, ya que siempre nos tocaba rolar turnos entre los compañeros. Una noche de diciembre, me tocó el turno de las 2 de la madrugada y me asignaron justo el área de patología, zona de anfiteatro, mejor conocida como la morgue, el último destino de los muertos en los hospitales. Esta área pertenecía al departamento de urgencias, el cual estaba pegado a una zona de elevadores con un alto aislamiento y restricción de personas, razón por la cual en horario de poco personal se dejaba cerrado el acceso de ambulancias y solo se podía llegar por el interior, atravesando las calderas y la zona de lavandería. Esa noche me tocaba cubrir la recepción principal, pero en algún ajuste de personal me cambiaron y se me ordenó cubrir la guardia de la morgue. Honestamente tenía como 10 años de guardia bancario y apenas unos meses en aquel hospital. Yo era muy escéptico, pues para mí solo existía Dios y sobre él absolutamente nada ni nadie. Mi puesto oficialmente era el acceso interno, lejos de esa área que quedaba en la parte de abajo, a una especie de sótano que daba el acceso al estacionamiento. Sin embargo, mi compañero me llevó para conocer la morgue, en caso de que se necesitara dar acceso en la madrugada. Era la primera vez que yo entraba y no sabía nada de ella. Al llegar no estaba del todo preparado, ya que era bastante fría, enorme, como de unos 100 metros cuadrados, la cual tenía alrededor de 30 cajones donde se colocaban a los muertos, mesas, planchas y demás utensilios para atender a los cuerpos que llegaban ahí para revisarlos. Este era el último paradero de los seres humanos, sin restricción de sexo ni de edad, razón por la cual ahí mismo vi unos cuerpos de ancianos, adultos, adolescentes e incluso niños. Al realizar dicho cambio de turno, mi compañero se despidió de mí para ir a descansar, pero no sin antes darme unas indicaciones sobre lo delicado del lugar. Además de mencionar que tuviera mucho cuidado con el ingreso de cualquier persona, ya que había gente con ciertas curiosidades o excentricidades, la cual era capaz de profanar aquellos cadáveres, en algunos casos solo tomando fotos, y en otros, videos con el fin de lucrar la intimidad y la tragedia de los muertos. Sus recomendaciones eran serias y precisas al respecto de aquel trabajo. Sin embargo, antes de retirarse, me dio un último consejo, el cual parecía compartirme de forma no oficial. Intentando parecer casual e incluso sarcástico, me dijo que también me cuidara, pero esta vez refiriéndose a los muertos, quienes en ocasiones podían hacer ciertas apariciones y algunas acciones, llegando a veces incluso al grado de jalarle los pies a los guardias de esa área. Aquello parecía una broma. Sin embargo, terminó diciendo esa anécdota con una sonrisa fingida en el rostro, la cual parecía solamente marcar lo increíble de su dicho, ya que en esencia no parecía estar mintiendo del todo. Aún así lo creí como burla, y correspondiendo a su supuesto sarcasmo, respondí diciendo que no se preocupara, ya que a mí difícilmente algún muerto me iba a poder espantar. Esa recomendación se parecía a otra muy sonada en aquella área, la cual indicaba que la guardia se hiciera únicamente en el puesto de acceso, muy lejos de la morgue y donde hubiera bastante luz, ya que si por alguna razón se le ocurría al guardia estar de curioso en la plancha mortuoria, llegaría a escuchar ruidos e incluso en algunos casos golpes, similares a toquidos, pero en esos casos desde el interior de los refrigeradores, aquellos donde se encontraban almacenados todos los cuerpos. Y por si esto no fuera suficiente,
Incluso podrían llegar a escucharse risas y llantos desde el fondo de las paredes. Pero aquellos solo eran rumores. Algunos que supuestamente habían vivido vigilantes ya jubilados, o que habían renunciado y no trabajaban más ahí. Puros relatos imposibles de refutar o comprobar con hechos. Así que no le di mayor importancia, y esa noche ignoré los consejos. Después de todo, era mi primera vez en aquel lugar, y solo por contradecir, pensé en tomarme fotos en esa área, como para demostrar mi valor de haber pasado una noche completamente solo ahí. Pero pronto esa percepción de aquel lugar cambiaría drásticamente. Eran las 3 de la mañana. Llevaba unas horas en mi puesto y poco a poco comenzaba a sentirme aburrido. Así que después de leer el periódico, me dirigí a las escaleras y caminé hacia la parte de abajo. Atravesé el pasillo entre las calderas y la zona de lavandería. Y en tan solo en un par de minutos fue que pude llegar a la morgue. Al entrar estaba todo oscuro, pero la luz del pasillo se colaba por los ventanales y la puerta de cristal. Parecía el lugar perfecto para retratarme en las penumbras, haciendo mi hazaña aún más temeraria. Miré alrededor y vi el escritorio. Pensé de inmediato en dejar la cámara ahí programada para tomar unas cuantas fotografías, mientras yo valientemente posaba frente a aquellos refrigeradores. Encendí mi celular, lo coloqué y me paré con mi mejor postura, completamente listo para tomar aquellas fotografías. Cuando de pronto, un golpe profundo sonó desde el pasillo. Me asusté porque podía ser encontrado fuera de mi zona de trabajo. Así que sin hacer ruido, recogí el celular del escritorio y me quedé viendo hacia las ventanas del pasillo. Escuchaba ruidos, pero no podía ver absolutamente nada. Pasaron varios segundos, diría incluso que fueron un par de minutos, haciendo que poco a poco comenzara a desesperarme. Fue entonces que decidí salir de mi escondite. A fin de cuentas, si me encontraba algún superior, podría inventar alguna excusa que me salvara de aquella falta. Total, ¿qué tan grave podría ser el castigo por bajar a esas horas a la morgue? Así que me levanté, guardé el celular en mi bolsillo, y justo cuando di el primer paso para salir, algo o alguien me agarró de la pierna. Me detuvo con mucha fuerza, al grado de impedirme seguir avanzando. Ahí fue que algo se apoderó de mí, haciéndome sentir un miedo inmenso, recordando aquellos rumores y poniendo en mi cabeza que tal vez aquello que se decía de esa morgue no eran del todo cuentos sin fundamentos. Debo de admitir que la ansiedad me invadió. Era una sensación tétrica, y por más que buscaba una explicación lógica o científica, esta definitivamente no existía en ese momento. No puedo explicarlo, pero algo me decía que no volteara, que mirara al frente y simplemente intentara salir de ahí. Sin embargo, esa pequeña lógica en mi cabeza me decía que no podía ser cierto, que tal vez aquello se trataba de una simple broma. Por lo que en algún momento, desesperado y queriendo callar esa contradicción en mi cabeza, fue que volteé y ahí lo vi. Tirado en el suelo, estaba uno de los cadáveres jalándome el pantalón. Tenía la mano extendida y con los dedos tiesos curvos como un gancho, se aferraba a mi ropa como si se hubiera atorado ahí por accidente. No había explicación alguna de cómo aquel cuerpo se había salido del cajón y había llegado hasta ahí sin que yo lo hubiera notado o escuchado antes. Yo era una persona de explicaciones lógicas, pero para ese momento no sabía absolutamente qué pensar.
Tratando de reaccionar fue que usé el teléfono. Encendí la luz para iluminar el suelo. Y dentro de lo terrorífico del momento, la realidad es que no había nada raro. Se trataba tan solo de un cuerpo frío en el suelo y un hombre muy asustado. Así que intenté calmarme pensando que tal vez si miraba alrededor, algo me indicaría el motivo de aquella situación. Pero al girar la cabeza y mirar hacia el otro lado, fue que vi una sombra, la cual rápidamente se escondía debajo de la plancha. Y ahí fue donde mi mente me hizo razonar. Ahí no había nada paranormal, sino que se trataban de mis compañeros del trabajo, que divirtiéndose simplemente me querían asustar. Estaba molesto, así que intentando seguir el juego desprendí mi pantalón de aquel cadáver y fingí observarlo para analizarlo detenidamente. Quería ponerles un susto similar al que me había llevado, por lo que poco a poco me levanté y con el celular en la mano caminé de espaldas hacia la puerta de cristal. Ahí donde estaba seguro que se habían dirigido aquellos que querían asustarme. Fue entonces que apagué la luz del teléfono y bruscamente tiré una bandeja de herramientas al suelo. Hizo un escándalo y al terminar encendí la luz. Aquel ruido asustaría a cualquiera. Aquel ruido y sorpresa definitivamente haría que mis compañeros saltaran de sus lugares. Pero nada. Absolutamente nada. Ahí estaba yo solo, en el área de refrigeradores, con un cuerpo tirado en el suelo y una bandeja con herramientas regada por todas partes. Desconcertado miré hacia la puerta de cristal y fue entonces que de nuevo vi una sombra, la cual estando afuera parecía alejarse por el pasillo. Ahí estaba seguro de que aquellos bromistas se habían salido antes de que yo me diera cuenta, por lo que furioso abrí la puerta y salí tras de ellos. Sin embargo, al estar en medio del pasillo, ahí no había nadie, ni una sombra, ni un solo rastro, ni un solo sonido. Y fue entonces que me di cuenta que, para ser honestos, en ningún momento escuché a nadie entrar o salir de ahí. Y al estar allí afuera, me di cuenta que el pasillo era demasiado largo como para que alguien hubiera escapado rápidamente de ahí. Mi lógica discrepaba de aquella situación, y en ese momento, el miedo me volvió a invadir. La lógica comenzó a resonar en mi cabeza, y rápidamente me di cuenta que era imposible todo aquello que me estaba sucediendo. El cuerpo en el piso, las pisadas en el pasillo, y aquella sombra detrás de la puerta de cristal. En ese momento no pude más, y comencé a avanzar por ese largo pasillo con la mirada completamente hacia el suelo, sin querer mirar al frente, y definitivamente sin querer voltear hacia atrás. Solamente quería llegar al piso de arriba, a la recepción, y no volverme a mover de ahí. Pero estaba a medio pasillo, apenas cruzando a un lado de las calderas, cuando de pronto aquel ruido profundo volvió a escucharse. Se trataba de algo que provenía detrás de las paredes, que claramente se escuchaban como golpes y quejidos, sonidos inaguantables, que de alguna forma se sentían como si fueran las máquinas que estaban vivas, y en alguna lógica extraña emitían aquellos lamentos, gritos y alaridos, casi correspondientes a almas en pena. Y fue ahí que, al racionalizar eso, mis piernas dejaban de responder y comenzaban a tambalearse. Intenté avanzar apoyándome de las paredes, pero el miedo era tan intenso que apenas si podía mantenerme de pie. Aquello era un infierno. Los ruidos no dejaban de sonar,
y yo difícilmente apenas si podía avanzar. Tardé mucho en llegar a las escaleras. Habrían sido tan solo un par de minutos, pero aquello se sintió como decenas de ellos. Como pude, comencé a subir las escaleras, y en algún momento por fin aquellos ruidos dejaron de sonar, y el silencio parecía invadirlo todo, incrementando mis propios sonidos, como si algo en el entorno o el ambiente quisiera volverme loco. Escuchaba de forma exagerada mis pisadas, mi respiración y los latidos de mi corazón, los cuales, de tan fuerte que golpeaba, parecía salírseme del pecho. Terminé de subir aquellos escalones y pronto llegué al escritorio de la recepción en aquella área. Me recargué en la pared y, tratando de tranquilizarme, quise controlar mi respiración. No sabía qué pensar. No sabía cómo asimilar aquella situación, cuando de pronto un golpe muy fuerte se sintió detrás de mí en la pared. De inmediato me separé, y fue entonces que lo vi con mis propios ojos. Ahí, al pie de las escaleras, estaba aquella sombra, como impidiendo el paso, como vigilando aquel pasillo, como asegurándose que yo no fuera a regresar a aquella morgue. Pasé saliva y miré completamente asustado, dudando si en verdad mis ojos y mi mente no me engañaban, mientras aquella silueta permanecía en el marco de las escaleras, difuminándose poco a poco, cuando de pronto, antes de que terminara de desvanecerse en el aire, fue que algo me murmuró tenuemente al oído, diciéndome una frase que jamás en toda mi vida podré olvidar. Nunca uses a los muertos para burlarte de los vivos. Aquella voz me dejó completamente paralizado, inmóvil, sin capacidad alguna de moverme, en lo que para mí habrían sido tan solo unos segundos, cuando de pronto la puerta a la recepción se abrió de golpe, y yo, completamente asustado, no pude hacer otra cosa más que levantar los brazos y cubriéndome, esperando lo peor. Pero ¿cuál sería mi sorpresa? Que no era nada de peligro. Tan solo un muchacho de intendencia que llegaba a las 6 de la mañana para iniciar su turno. En ese momento, todo parecía volver a la normalidad. No sé cómo, pero habían pasado 3 horas de mi vida sin que me diera cuenta, reemplazadas en mi mente por minutos de cosas sin explicación y sin forma alguna de comprobar. Nunca se lo dije a nadie, y jamás pude volver a aquel puesto. Me lo intentaron asignar un par de veces más, pero nunca pude hacerlo. Me cambiaron de lugar por aquello, aunque se trataba de un castigo en el cual se me bajaba el sueldo. Yo después de todo lo vi como algo positivo. Terminaron asignándome el área de estacionamiento en la zona de cafetería. Y ahí, con más gente alrededor, puedo decir que puse más atención a lo que ocurría en aquel hospital. De madrugada vi muchas cosas en aquel trabajo. Sombras y gente caminando por todos lados. Personas que oficialmente jamás habrían entrado, o de las cuales jamás habría algún registro. Sin embargo, y afortunadamente, nunca algo que de nueva cuenta me amenazara con hacerme daño. Después de todo eso, hoy en día puedo decir que los hospitales tienen mucha gente rondando entre sus pasillos y paseándose detrás de sus paredes. Entes o tal vez espíritus, los cuales
Nunca llegamos a notarlos, hasta que existe un encuentro con la muerte, y este termina por abrirnos los ojos para siempre. A partir del próximo martes les compartiremos videos cortos sobre leyendas. Será solo por 3 semanas. Y en enero de 2023 regresamos con relatos largos. Agradecemos todo el apoyo y les deseamos las mejores fiestas de fin de año. Así que gracias por acompañarnos en esto que es Radio Caníbal.